Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. No se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación. El proceso que se está llevando a cabo para que la Policía Federal, los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional, es voluntario. Para nadie va a haber reducción de salario. Yo entiendo que hay también resistencias porque es un cambio. Lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación. Decirle a los de la... Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí en este espacio. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Hoy es viernes 5 de julio del año 2019 y como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente. Hay un tema muy importante que yo creo que es cuestión de que cada quien saque sus propias conclusiones. La gente lo ve de distintas formas. Hay quienes ven que la Policía Federal es una policía corrupta. Sin embargo, déjeme decirle que las últimas encuestas, la Policía Federal ha tenido muy buena aceptación por la sociedad. Estamos hablando de aproximadamente entre un 60 y un 70% que aprueban su trabajo de la Policía Federal. Pero la entrada prácticamente de la Guardia Nacional ha creado un verdadero conflicto en cuanto a ciertas situaciones laborales que pues dice la Policía Federal se perderían. Ante ello, usted lo vio hace unos días, la Policía Federal pues nunca lo habíamos visto, tomó las instalaciones, sus propias instalaciones, para tratar de presionar al gobierno federal en cuanto a que llegara a la Guardia Nacional. A pesar de que se diga que es en una forma voluntaria, pues prácticamente es algo que no se cree, porque no hacerlo pues significaría perder sus empleos. Hubo prácticamente policías federales que mantuvieron tomado su propio control, su propio centro de mando, precisamente allá en Iztapalapa. Y bueno, han echado pestes en contra de sus propios representantes y rechazaron el ofrecimiento de sus superiores de irse a otras instituciones. Llámese Instituto Nacional de Migración, llámese Secretaría Pública Federal o la Secretaría de la Policía Militar. Y desde luego también hablaron de no querer pertenecer a la propia Guardia Nacional, que tendrá pues un control prácticamente militar, y una Policía Federal que no está preparada para ello. Primero se dijo que la Guardia Nacional, los militares, no estaban preparados para enfrentar los delitos sociales, civiles. Ahora se creó la Guardia Nacional, pero la Policía Federal tendrá que sumarse a la Guardia Nacional, y la Policía Federal no tiene adiestramiento militar. Se creó un conflicto al interior de la Policía Federal y bueno, a la propia comisionada la presionaron
la tiraron. Y bueno, parece ser que este conflicto, si el gobierno federal no toma con seriedad lo que ellos están pidiendo, puede generarse una deserción de muchos policías federales que ¿a dónde cree usted que irían a parar? Pues sí, exactamente al crimen organizado. ¿Qué se debe de hacer? Escribe Alejandro Jope hoy en su columna de El Universal. Pues vamos, este señor Alejandro Jope, que es un experto en estos temas, también tiene sus dudas al respecto. Habla de que si el gobierno no cede y reprime el movimiento, se corre el riesgo de lo que le acabo de decir, de una deserción masiva de la policía, que prácticamente pues estamos hablando, póngale usted que no sean todos. Dentro de la Policía Federal hablamos de aproximadamente 32.000, 33.000 policías entre administrativos y de campo. De campo estamos hablando como de unos 24.000 aproximadamente, que imagínese usted, de esos 24.000, súmele usted 10.000 que no se plieguen a lo que está pidiendo el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Pública de Alfonso Durazo. Bueno, esa gente se iría a las filas del crimen organizado. Si el gobierno no cede, y si cede a las demandas de las policías federales, se dificultaría el proceso de homologación de sueldos y prestaciones de la Guardia Nacional, y el malestar podría trasladarse a las Fuerzas Armadas. La mejor alternativa, escribe Alejandro Jope, sería deshacer a la Guardia Nacional como un organismo mixto. Sí, mixto, porque recuerde usted que se supone que es una guardia de carácter civil con militares, que a su interior tendrá también a policías federales que no tienen adiestramiento militar, aunque el mando será, y para colmo, más bien dicho, el mando será militar, un militar en retiro. Entonces, por eso es que lo ideal sería, dice Alejandro Jope, deshacer prácticamente la Guardia Nacional como un organismo mixto, dejarla prácticamente como un cuerpo militar bajo un ordenamiento civil, dedicada a funciones de control territorial en zonas rurales y pequeñas poblaciones, al mismo tiempo que la Policía Federal fortalecida que cubra las zonas urbanas. Es decir, un modelo prácticamente como en España, Francia o Italia. Pero esto difícilmente, amigos, es difícil que pueda suceder. Los policías federales están peleando por asuntos laborales concretos, pero también por respeto. No es mucho pedir que no les digan corruptos, ya ve que AMLO cada rato les dice corruptos, sin más distinciones, ni les echen en cara, como hizo ayer el secretario Durazo, actos de presunto cohecho que se gestaron en las altas esferas de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado. O sea que también hay prácticamente un señalamiento de que hay gente muy corrupta que ha permitido todo esto al interior. Seguramente habrá, pero no serán todos, así que también se tiene que moderar hasta en la forma de dirigirse hacia ellos. Los policías, en cierta medida, y usted lo debe recordar, en la captura o recaptura de el Chapo Guzmán, la Policía Federal fue el que logró la detención. En su huida, el Chapo Guzmán fue detectado por una patrulla de la Policía Federal, quienes lo detuvieron, y a pesar de que les ofreció muchos millones de dólares, los policías federales no aceptaron. Es decir, hay policías que no son corruptos, hay policías que no son deshonestos. Usted recuerde el caso del Chapo Guzmán. Así que esta discriminación, este trato desigual entre la Guardia Nacional y policías militares
pues prácticamente tiene que parar. Si se les están exigiendo pruebas físicas o médicas a los policías federales, lo mismo se le debe de exigir a los militares. Si se pide que los policías federales se sometan rigurosamente a las disposiciones legales, lo mismo se debería pedir a los soldados y marinos. Por ejemplo, las evaluaciones podrían ser cruzadas. Los policías federales serían evaluados por militares y los militares por la policía federal. Dejar a un lado también eso de las conspiraciones, porque usted recordará que incluso hubo un policía que dijo que Felipe Calderón, que podría ser Felipe Calderón, el expresidente, quien los representara. Y luego por ahí ya vino el acto ese de decir que había detrás de todo esto, o que estaba detrás de todo esto, el propio expresidente. Ello originó que el expresidente saliera a desmentir todo esto. Les agradeció que lo mencionaran a él, no los podría ayudar, dice, más los perjudicaría, señalando que la Policía Federal era un cuerpo policíaco de muy alto nivel, que estaba preparado y tenía la capacitación para cualquier situación de emergencia. En la época de Felipe Calderón, si no mal recuerdo, fue cuando se creó la Policía Federal, amigos. Entonces sí, hay que tomar en consideración todo esto. El expresidente prácticamente pues pidió que no lo mencionaran a él, porque más que ayudarlo, los perjudicaría, ¿no? Bueno, esa es por parte de la Policía Federal. Ojalá y el presidente de la República deje de estar atizándole fuego a la Policía Federal, porque la verdad esto origina gravísimos problemas cuando el mandatario no tiene la sensibilidad para poder dirigirse, no tiene la habilidad y piensa que porque es muy popular puede insultar o agredir verbalmente a las personas. Esto no debe de suceder. Bueno, hay un tema también que se le cayó al presidente López Obrador, y es que son las malas decisiones, amigos. No es que nosotros queramos estar en contra del gobierno. Hace falta un gobierno que tenga visión de las cosas. No era necesario la cancelación del aeropuerto de Texcoco, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahí en Texcoco, por la, pues digamos, por el capricho del presidente López Obrador de echarles abajo por por la supuesta corrupción que ahí había, sin que hoy sepamos dónde están esos corruptos. Cancela el aeropuerto de la Ciudad de México, anuncia el de Santa Lucía, que se llamará, no recuerdo a este militar, Felipe Ángeles, este militar que va a llevar este nombre, pero ahí en Santa Lucía, que será pues administrado prácticamente por el ejército, y resulta que una serie de amparos no permitirán que el aeropuerto de Santa Lucía quede concluido en el año 2021. Esto podría ser hasta el año 2022, así lo dijo el señor Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones, que debido a los amparos que han interpuesto contra este aeropuerto, pues se podría retrasar la entrada en operación del nuevo aeropuerto de allá de Santa Lucía. Estos amparos, dijo el secretario de Comunicaciones, nos han retrasado un poco las cosas. Esperábamos empezar a construir hace como un mes, pero no fue posible. Pese a los inconvenientes, el secretario de Comunicaciones confía en que este mismo mes se puedan solucionar los asuntos judiciales a favor del gobierno y se pueda comenzar con la edificación de la terminal aérea. El proyecto original de Andrés Manuel López Obrador
señalaba que la obra estaría terminada en 2 años, lo que significa que en 2021 entraría en operaciones y listo para recibir vuelos comerciales. Esto no va a ser posible, ¿no? Mala señal. Y es que la verdad, digo, no tiene sentido, y mucho menos en la forma en cómo se canceló el aeropuerto, ¿no? La gente salió a votar, o sea, sin una organización total. El pueblo, pues, dijo, según la interpretación de AMLO, que el pueblo no estaba de acuerdo y que se cancelara. O sea, no puede ser esto, amigos. En los últimos meses, la organización No Más Derroches ha conseguido diversos amparos para evitar el inicio de la construcción de Santa Lucía hasta que no se tengan todos los estudios pertinentes. Todos los procesos judiciales, el secretario de Comunicaciones señaló que respetan absolutamente todos los procesos judiciales que se han promovido y solo están a la espera de la decisión de la autoridad. Así que estamos hablando de autorización de la Semarnat respecto a la manifestación del impacto ambiental. No había ni documentos que avalaran el impacto ambiental, amigos, así de ese tamaño, o sea, sin permiso, sin nada. Y vamos a ver, pareciera ser que algo se está atravesando en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tal pareciera que más bien tenemos a un presidente que no da signos de ser un estadista, de ser un personaje que realmente respete a las instituciones, sino más bien tenemos como una especie de un payaso, de un bufón, de alguien que realmente únicamente se la pasa burlándose, dividiendo al pueblo entre fifís y chairos, conservadores, liberales, y bueno, una serie de calificativos que no puede ser, porque es un presidente y debería de dejar ese tono de descalificaciones y de estar dividiendo al país. Por eso le digo que nosotros, el pueblo, nuestro país requiere de un estadista, de alguien que tenga visión de Estado, que tenga autoridad, que respete a las instituciones, porque eso es lo que queremos. No queremos un payaso, un bufón que tiene el control sobre el Congreso y que las leyes se hagan a como él quiere, a como él las pide. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la ley de austeridad que les va a permitir ahorrar 90,000 millones de pesos a la 4T, que serán destinados a que el Ejecutivo Federal los utilice discrecionalmente, no para comprar yates, no para comprar carros si usted quiere, sino para poderlos manejar en los programas que él quiera, para tratar de operar las elecciones que se vendrán próximamente. Ese es el tema. Esa partida secreta que ya había desaparecido es creada nuevamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la mayoría de la Cámara de Senadores. Desde luego la ley de austeridad todavía pasará por la Cámara de Diputados, pero déjenme decirles que esto es una muy mala señal cuando ya se había eliminado, y creo que se eliminó en los tiempos de Felipe Calderón, de Vicente Fox para ser exacto, esta partida secreta discrecional que el presidente manejaba como él quería. Se supone que ya había terminado y se supone que era lo que ellos criticaban, y ahora resulta que miren, la partida secreta que manejará Andrés Manuel López Obrador será de 90,000 millones de pesos. No podemos volver a retroceder. ¿De qué se trata? Si esta cuestión era de lo que estaba cansado el pueblo, y ahora Andrés Manuel López Obrador va a manejar 90,000 millones de pesos. Imagínense, le estoy hablando de unos 2 o 3 presupuestos, unos 2 o 3 presupuestos que manejan, digamos, 3 o 4 estados de nuestro país. Imagínese usted, concentrados en una sola persona, 90,000 millones de pesos.
es una barbaridad. Así que todos estos temas afectan y afectan ampliamente en credibilidad a un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo cuando pareciera ser que nuevamente vamos a tener a un presidente ejerciendo desde la supuesta izquierda que se molesta con la forma que tenían los gobiernos anteriores de manejar los recursos. Ahora parece ser que esto va a volverse a llevar a cabo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que tanto criticaron. Criticaron también los despidos de los trabajadores, cuando antes no había empleo, decían no pueden generar empleo el gobierno de Peña Nieto o el gobierno de Calderón. Ahora la izquierda está despidiendo a muchos trabajadores. Son miles de trabajadores que se van a quedar sin empleo dentro de la propia burocracia. Así que, pues ya para que usted lo sepa, esto es lo que trae la 4T. De esta forma viene trabajando, de esta forma viene operando, despidiendo a muchísima gente, y la verdad esto no puede ser posible que lo estemos nuevamente viviendo, regresando como en los viejos tiempos del presidencialismo priista. Bueno, un tema también que se viene arrastrando desde el año pasado es el famoso caso de Odebrecht. Usted lo recordará, Odebrecht, que mantiene en la cárcel a su dueño, Marcelo Delgado, allá en Brasil. Y usted recordará que el año pasado Santiago Nieto era el fiscal de los delitos electorales, como fiscal de delitos electorales que dependía de la Procuraduría, en ese tiempo Procuraduría General de la República. Pues resultó que Santiago Nieto inició una investigación en contra de Emilio Lozoya por su probable participación en este delito electoral, ya que recibió aproximadamente entre 10 y 11 millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese es el caso que investigaba Santiago Nieto, que dio origen también a la salida del propio titular de Petróleos Mexicanos en ese momento, que era Emilio Lozoya. No pasó nada, no prosperó la investigación. El señor Elías Beltrán era el procurador encargado de despacho, y resulta que el presidente pidió que despidieran, el presidente Peña Nieto desde luego pidió que destituyeran a Santiago Nieto. Nunca se imaginaron que Santiago Nieto iba a ser nombrado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda Federal, y que hoy este señor pues prácticamente ha señalado a Emilio Lozoya en algunos actos ilícitos. Tiene varias cuentas congeladas Emilio Lozoya, y hoy tiene orden de aprehensión él, su esposa, su hermana y su mamá. Javier Coello Trejo, ex procurador o subprocurador de la PGR, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, consideró que las órdenes de aprehensión contra su cliente y cuatro personas más por el caso Odebrecht confirman que existe una persecución no solo en contra de su cliente, sino además de toda su familia. Esta mañana la Fiscalía General de la República informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y 4 personas más, entre ellas su esposa, su hermana y su mamá, quienes cuentan con ficha roja de la Interpol. Imagínese usted cómo está el caso. Nunca había habido ficha roja en contra de la mamá ni de la esposa de Emilio, porque incluso acaban de rendir informe previo los jueces y no había ninguna orden de aprehensión. Señaló al tiempo que dijo que solicitará el amparo correspondiente
para conocer de qué se les acusa a los familiares de su cliente. El abogado dijo estar sorprendido por las órdenes contra la familia de Emilio Lozoya y de él mismo, porque anda huyendo. Señaló que conoce la carpeta de investigación y nunca fueron mencionadas estos familiares, de las cuales aseguró no existe una sola prueba en su contra. No sé de dónde sacaron esto, pero ya abrimos la baraja y todas las pruebas que nosotros presentamos vamos a analizar si las tomaron en cuenta. Hay pruebas anticipadas que son pruebas plenas ante juez de control y donde se acredita plenamente que Secapan no es de Emilio y Emilio no recibió ni un peso de Secapan. Argumentó sobre la acusación de su cliente recibió depósitos en dicha empresa, es decir, que ahí Emilio Lozoya había recibido dinero en esta empresa. Pues esto se pone cada día más delicado del asunto en contra de Emilio Lozoya. En este momento pues anda huyendo, trae ahí un delito se habla de delincuencia organizada, se habla de lavado de dinero, se habla de compra de propiedades, tanto en México como en el extranjero, se habla de varias empresas, se habla del caso de Fertinal, de la compra de Fertinal, se habla de la compra de agronitrogenados. Son carpetas distintas, una cosa es lo de Odebrecht y otra cosa es lo de agronitrogenados. Esto de verdad, con el tiempo que se están manejando, podría permitir pronto la orden o pronto la captura de Emilio Lozoya, ya sea él, su hermana, su mamá o su esposa. Es algo delicado lo que estamos viendo, no sabemos exactamente todo el fondo, pero hay la presunción de que Emilio Lozoya cometió este tipo de delitos. No lo pudieron detener, o más bien dicho, se amparó contra la orden de aprehensión de lo de agronitrogenados, reventó lo de Fertinal, no se presentó a declarar, el amparo prácticamente se sobreselló y ahora resulta que le surge nuevamente lo de Odebrecht. Nunca se imaginó Emilio Lozoya que Santiago Nieto sería nombrado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta oficina que se encarga de monitorear todas las cuentas de los grandes empresarios, que se encarga de monitorear, de darle seguimiento todas las transferencias, todos los depósitos, hacia dónde se van, hacia dónde se canalizan, qué compran, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, vamos, hasta creo que el propio Andrés Manuel López Obrador dijo: Santiago Nieto me sirve aquí para perseguir a estas personas. En política no hay casualidades. Seguramente Santiago Nieto será la mano investigadora, o más bien dicho, será la mano ejecutora de todos aquellos enemigos de Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas. Emilio Lozoya a salto de mata, prácticamente huyendo este señor. Bueno, ayer aquí en Coatzacoalcos tuvimos la visita de Rocío Nale, quien es secretaria de Energía, y confirmó o dijo que por instrucciones del presidente se iniciará el diagnóstico de la industria petrolera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado todo esto, amigos? Palabras más, palabras menos, que ahora sí, que la petroquímica, que las refinerías, que etcétera, etcétera, y al final no hay absolutamente nada. ¿Cuánto va usted que este nuevo anuncio será otra gran mentira de Andrés Manuel López Obrador en voz de la déspota funcionaria de energía Rocío Nale? La petroquímica es donde se obtiene el mayor valor agregado del petróleo.
un sector olvidado por gobiernos anteriores. Siempre los gobiernos anteriores. En la 4T vamos a rescatar e impulsar la cadena productiva. Eso lo dijo ayer en esta visita que tuvo en el complejo Cangrejera aquí en Coatzacoalcos. Sostuvo una reunión de trabajo con expertos en refinación y petroquímica durante su visita por el sur de Veracruz. Doña Rocío Nale, esta señora que busca ser la cacique del estado de Veracruz, de la zona sur de Veracruz, la que impuso al inepto presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, un inepto alcalde que ha tenido serios problemas aquí en Coatzacoalcos. Se los platico así, amigos. Víctor Manuel Carranza Rosaldo es un personaje que fue impuesto por la nefasta Rocío Nale, hoy secretaria de Energía. Este señor, desde el inicio de su administración aquí en Coatzacoalcos, ha venido sosteniendo un enfrentamiento con la clase trabajadora, con el sindicato de empleados municipales del municipio. Han habido varios emplazamientos a huelga. El líder sindical Gersaín Hidalgo Cruz siempre lo ha llamado al diálogo, a la negociación, a los acuerdos. Varios emplazamientos a huelga que han estado a punto de concretarse, de no ser por la intervención en muchas ocasiones de la síndica municipal Yasmín Martínez Irigoyen, que ha buscado siempre la mediación, la conciliación, la negociación. Hace unos días nos enteramos que había otro emplazamiento a huelga aquí en Coatzacoalcos, en donde el alcalde se negaba a pagarles el 4% de una diferencia de un aumento salarial del año pasado. Posteriormente también se supo que había un pendiente que era el de entregar uniformes para los trabajadores, y había otro problema más que era el de la reinstalación de varios trabajadores aquí en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Esto en presencia de la síndica municipal Yasmín Martínez Irigoyen, representante legal del ayuntamiento, se llegó a un acuerdo en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Allí, la síndica municipal, junto con los asesores externos como Laureano Malpica, que prácticamente se ha convertido en una piedra en el zapato de Víctor Carranza, quien le echa a perder todos los acuerdos también, mal asesorado por este abogado que dicen no cuenta ni siquiera con cédula profesional, y un alcalde que fácilmente ve una salida a cualquier problema para no encontrar solución, un alcalde que no tiene capacidad de negociación, un alcalde que no tiene la formación política, un alcalde que no tiene oficio político para resolver todo esto, es fácilmente manipulado por el señor Laureano Malpica. Este acuerdo que se llevó en el Tribunal Estatal tampoco fue avalado por el Cabildo de Coatzacoalcos y mucho menos por el alcalde, a quien no le ocupa y ni siquiera le preocupa lo que pudiera suceder. Estos tres puntos, el de la reinstalación de trabajadores que habían acreditado que existía un permiso sin goce de sueldo, que serían reinstalados para no ocasionar algún daño y que no ocasionaría ningún daño presupuestal, no fue aceptado. También lo de los uniformes, de la entrega de los uniformes, tampoco fue aceptado, y desde luego tampoco se les había pagado el 4% de esta diferencia de aumento salarial del año pasado. No conforme con todo esto, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, un personaje que ha dado muestras de no estar preparado mentalmente para resolver los problemas, originó otro arrebato que consistió en no pagarles un quinquenio, una prestación laboral
una conquista laboral al sindicato de empleados municipales que preside o del cual es secretario general Ersaín Hidalgo Cruz, un quinquenio que ya estaba presupuestado, que ya estaba en el presupuesto, se negó a pagárselos en la última quincena de junio, originando con todo esto un paro de labores a partir del 1 de julio. Este paro de labores en un principio consistió en cerrar las entradas y salidas de la ciudad de Coatzacoalcos. ¿Hubo pérdidas? Sí, es cierto, pero tampoco ha habido disponibilidad ni ganas de poder resolver esta situación. Un alcalde que definitivamente no da muestras de estar preparado para esto y que no ha tenido la voluntad de solucionarlo. Un conflicto que ahora mantiene paralizadas las oficinas municipales ante la negativa de Víctor Carranza de solucionar este problema. Y repito, a pesar de que el quinquenio, esta prestación laboral, está presupuestada, viene en el proyecto de presupuesto de egresos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, un enfermo mental, una persona que no entiende razones, no se los ha querido pagar y hoy la ciudadanía sufre la paralización de los servicios públicos municipales. La ciudad luce llena de basura. Hoy están allá en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el que se presentará el líder sindical Ersaín Hidalgo Cruz con un amparo bajo el brazo, porque Víctor Carranza, en lugar de negociar, ha preferido denunciar al líder sindical sin privilegiar primero el diálogo y la negociación. Se busca que allá en el Tribunal de Conciliación se logre un acuerdo y que ahora sí Víctor Carranza respete los acuerdos, porque es una persona a quien no le importa perjudicar a los ciudadanos de Coatzacoalcos. Hay un malestar profundo en el gremio sindical porque este señor Víctor Carranza, desde el inicio de la administración pública del año 2018, una tras otra no respeta los acuerdos, una tras otra busca echar abajo todas las conquistas sindicales de los trabajadores del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Esperemos que entre en razón este señor y que ya deje de ser o de hacer caso a los malos asesoramientos de este abogaducho que se llama Laureano Malpica. Es necesario que el alcalde de Coatzacoalcos asuma un rol de liderazgo. Sabemos que no lo tiene y sabemos que tampoco nunca lo tomará, porque es un personaje que fue impuesto, que nunca ha tenido la preparación ni el oficio político. Repito, que fue impuesto precisamente por Rocío Nale, la hoy secretaria de Energía. Esperemos que hoy, que se han reunido allá en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, logren llegar a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos de Coatzacoalcos, Veracruz. Eso es lo que tenemos el día de hoy para decirles con respecto precisamente a lo que sucede aquí en Coatzacoalcos. Les estaremos diciendo más de lo que está sucediendo y de lo que está pasando o de los acuerdos que se logren en el Tribunal Estatal de Conciliación, en donde en estos momentos se encuentran reunidos el alcalde y varios regidores, la síndica municipal como representante legal, para lograr encontrar la solución a este grave conflicto que ha ocasionado precisamente que los empleados municipales estén prácticamente plantados en una huelga hasta que no les resuelvan el pago de este quinquenio. Una prestación, repito, que ya estaba plasmada, ya estaba aprobada en el presupuesto de egresos, avalada incluso por el Congreso local. ¿Será que Víctor Carranza quiere robarse los 10 millones de pesos aproximadamente que corresponden al quinquenio de los trabajadores sindicales? Ya lo veremos y ya estaremos dando cuenta de todo ello.
amigos que nos siguen aquí en el amplio mundo de las redes sociales. Y bueno, les repito, ayer estuvo por acá la señora Rocío Nale, vino a darnos nuevamente, a decirnos que la petroquímica pronto será un gran proyecto en el que seguramente, dice ella, ya nosotros no le creemos, una visita de trabajo para impulsar nuevamente el desarrollo de la petroquímica. Dice Rocío Nale que trae indicaciones del presidente para realizar trabajos de supervisión en todos los complejos y en toda el área de refinación. En los últimos años, la industria petroquímica ha sufrido un desmantelamiento, dando cabida a la iniciativa privada a través de alianzas de negocios. La industria petroquímica la conforman las plantas de los complejos Cangrejera y Morelos, donde se produce el óxido de etileno en México. Además, el 32% del mercado nacional de polietileno y 36% en monoetilenglicol en los complejos Cangrejera y Morelos. Vamos a ver, pero yo creo que esta es otra mentira más de la nefasta Rocío Nale, que ni bien sale de un problema como es el de la refinería de Dos Bocas, donde no hay permisos, cuando ya viene a hacer otro anuncio aquí a los complejos de Coatzacoalcos. A ver qué tan cierto es todo esto. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, aquí en Veracruz, de verdad, hasta parece como una obra de teatro todo lo que estamos viendo y viviendo, todas estas dimes y diretes entre el gobierno, pues bien, amigos, ya estamos entre el gobierno y el propio fiscal del estado de Veracruz, que pues está como de risa todo esto, ¿no? Porque el gobernador significa una obra en la que mete incluso hasta la abuela. Usted lo recordará hace unos días dando una explicación pues atropellada, sin una estructura de lo que debe de ser una explicación de un caso pues algo delicado como es lo de nepotismo o el nepotismo que mantiene en su gobierno con su primo Eleazar Guerrero, hijo de un medio hermano del papá del gobernador Cuitláhuac García, y la verdad pues es algo que llama mucho la atención, porque el gobernador del estado es un tipo que pues ha resultado también como una especie de payaso, ¿no? Un gobernador sin una calidad moral, sin una preparación. No sé por qué, pero ustedes dense cuenta que donde hay alcaldes que no están preparados, que están originando muchos conflictos, son precisamente los de Morena. Hay un gobernador de Morena como Cuitláhuac García, es una persona que no tiene ni la presencia ni la personalidad, que es gobernador y que no sabe ni dar ni siquiera una contestación, que no sabe utilizar los medios adecuados para comunicar alguna situación que esté prevaleciendo. Se le señaló de nepotismo, de tener a su primo Eleazar Guerrero como subsecretario de la Secretaría de Finanzas. Lo negó, dijo que ese era problema de su abuela, que había que investigarla. El caso es que, para no hacerla larga, doña Leslie Garibo, quien es la contralora del gobierno del estado, se dio a la tarea de investigar si efectivamente eran primos, y al final resultó que no, según las propias palabras de esta señora. Se tienen datos, se tienen documentos, actas de nacimiento, donde avalan que los padres, tanto del gobernador como el de Eleazar Guerrero, son medios hermanos, hijos de la abuela de ambos, que tuvo 2 maridos. Este señor Cuitláhuac García, de verdad digo, la pobre abuela se la ha de estar mentando, haberla puesto en ese tamaño de ridiculez en el que el pueblo o el estado tenga que enterarse de cuántos maridos tuvo la abuela. Pues es una vergüenza, de verdad se los digo así en serio. El gobernador no tiene abuela, por no decir que no tiene madres, ¿no? En serio se los digo. La pobre abuela pues tuvo que pagar las consecuencias, cuando era muy fácil salir a decir que efectivamente era su primo, o que iba a cambiarlo, o que iba a dejarlo en otro lugar, o que simplemente no iba a trabajar con él. Prefirió echarle la culpa a la abuela, y lo peor es que todo el mundo se enteró que, a pesar de lo que dijo, nadie le creyó, y está demostrado que sí es su primo. Bueno, Marcos Eben Torres es el fiscal anticorrupción del estado de Veracruz, pertenece a la Fiscalía General del Estado y ha abierto una investigación en contra del gobernador del estado por la presunta contratación de familiares en la administración pública, cosa que sí es cierto. Inició una investigación al gobernador morenista por todos estos familiares que tiene.
esta fiscalía dependiente de la Fiscalía General del Estado, a cargo precisamente de Jorge Winkler, investiga también a 2 funcionarios estatales de Morena. Marcos Eben Torres Zamudio informó que dentro de la indagatoria se incluyó a la contralora Leslie Mónica Garibo Puga y al subsecretario de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero Pérez. Detalló que la investigación está centrada en un posible incumplimiento de un deber legal al no realizar una investigación exhaustiva sobre las irregularidades por la contratación de presuntos familiares del gobernador en la nómina de finanzas. Es decir, doña Leslie pues no investigó bien, no usó bien los mecanismos que tiene y las atribuciones que tiene. Le fue muy fácil salir a decir que el gobernador no tenía familiares, y pues esto le puede costar algo más caro. Nuevamente el fiscal general los tiene agarrados para poder manejar procesalmente la investigación que tiene en sus manos. A como vaya saliendo todo esto y dependiendo de cómo se den las circunstancias políticas, ataques, los dimes y diretes, seguramente Jorge Winkler y Marcos Eben Zamudio irán manejando las indagatorias y los pasos que van a ir dando para regresarle al gobernador cada golpe a través de una investigación que tienen abierta en contra de Leslie Garibo y del propio gobernador del estado. Nunca lo habíamos visto. Hoy más que nunca yo les puedo asegurar que Jorge Winkler está firme en la Fiscalía General del Estado. Nada le cuesta. Recuerde usted que la Fiscalía es un órgano autónomo, no depende del gobernador del estado. ¿Y quién no le dice a usted que si se vuelve a entablar un juicio político en contra de Jorge Winkler, ahora por la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no surja por ahí alguna orden de aprehensión en contra de algún funcionario estatal del gobierno morenista? Analícelo y chéquelo usted, pese a los arrebatos que tiene el famoso bola 8, Eric Cisneros, cuando dice que Marcos Eben no tiene calidad moral ni ética para hablar sobre actos de corrupción. Lo tacha de ser un supuesto fiscal anticorrupción que no tiene ninguna calidad moral, porque su nombramiento viene o proviene de un acto ilegal y viciado por diputados cómplices del yunismo. Como sea, señor secretario Eric Cisneros, que para nosotros usted es un cero a la izquierda, que no ha sabido darle orden a este gobierno, que más que ayudar a Cuitláhuac García lo perjudica, como usted quiera verlo, es el fiscal anticorrupción y tiene facultades para poder investigar, y en cualquier momento les puede dar una sorpresa. Así que, más que estar en esa posición, yo creo que deberían de buscar el diálogo para que todo esto termine y busquen una salida adecuada que le permita a los ciudadanos de este hermoso estado de Veracruz seguir confiando en ustedes, porque hasta el día de hoy no están haciendo su trabajo. Se los comento, se los digo, don Eric Cisneros, usted es prácticamente una caricatura de secretario de gobierno. No tiene usted ninguna preparación, no se le ve, no se le nota, no tiene tablas políticas, no tiene habilidad política, no tiene ese oficio político que debe de tener un secretario de gobierno.
No lo tiene. De verdad, no hay. Y eso es grave porque quiere decir que el gobernador no tiene quien le haga la tarea. Le preguntaron a Eric Cisneros sobre las declaraciones del fiscal anticorrupción y lo señaló de no tener calidad moral porque él mismo permitió ser nombrado mediante un proceso viciado en el Congreso de Veracruz. ¿Y eso qué? Al final tiene un nombramiento. ¿Qué? Es una autoridad, es un fiscal anticorrupción. Así diga usted lo que diga. ¿Esa es una respuesta? Vamos, que puede dar cualquier estudiante de política, pero usted es un secretario general de gobierno y su respuesta no es la adecuada. Así que aguas porque les pueden dar una sorpresa, don Eric Cisneros, alias el famoso Bola 8, secretario general de gobierno. Aguas, porque el horno no está para bollos. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Buenos días a todos los medios de comunicación, muy buenos días a la ciudadanía de Coatzacoalcos, muy buenos días a todos los trabajadores sindicalizados. Aprovechamos este momento antes de entrar a la reunión del TECA con los ediles de Coatzacoalcos, pero sí es muy importante aclarar y mencionar que el sindicato viene con propuesta, que el sindicato viene con el diálogo, que no es como marcan muchos medios de comunicaciones, que es pagado por el ayuntamiento, donde dice que hoy va a resolver el TECA. Hay que aclarar que el tribunal del TECA es una oficina de conciliación, pero no puede decidir quién va a tener la razón. Es por eso que si en estos momentos no se llegara a llegar a ningún acuerdo, el sindicato hará lo pertinente legal en las vías federales en la Ciudad de México, porque no puede ser cierto, como lo declara el presidente municipal Benito Soriano y los regidores, que hoy se vaya a resolver porque va a tomar una postura el TECA, si tiene la razón el ayuntamiento o tiene la razón el sindicato. Por eso tengo que subrayar que la Junta de Conciliación precisamente lo dice, es conciliar ambas partes para llegar a arreglo. Hoy les quiero mencionar a los empresarios, a Coatzacoalcos, a los trabajadores, a los medios de comunicación, la libertad de expresión que tenemos es que el sindicato trae 10 propuestas. Si dentro de esas 10 propuestas no quiere el ayuntamiento, no vamos a dar ni un paso atrás, porque como bien lo mencionó ayer en la reunión que tuvo el presidente municipal con sus ediles, ahora resulta que también quiere quitar el aguinaldo de lo que está plasmado en nuestras condiciones generales. También quiere quitar los económicos que está plasmado en nuestras condiciones generales. Yo no sé por qué dicen que todo sobre el marco de la ley, todo para ellos, nada para nosotros. Yo quiero decirle al presidente municipal, a los ciudadanos y a los ediles, que esa deuda que tiene con el sindicato de su quinquenio lo puede pagar del presupuesto. ¿Cómo lo puede pagar? Con esa cantidad que le paga al medio de comunicación conocido en Coatzacoalcos, 1.700.000, 400.000 a los otros medios de comunicación. Por supuesto que todo eso le da para poder pagar el quinquenio que le debe a los trabajadores sindicalizados. Si los sindicalizados nosotros le estamos ofreciendo que no nos dé la ropa de trabajo, que es merecido tenerlo, y no es del 2018, no nos han entregado. Hoy damos ese ofrecimiento, que no nos dé esa ropa de trabajo. Ofrecemos también que no nos pague la diferencia a las prestaciones del 4% que es del 2018. Y ofrece muchas cosas más el sindicato. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde, ya en la recta final de nuestro programa. Oiga, aquí en Coatzacoalcos, usted lo sabe, los servicios públicos municipales están paralizados ante la negativa del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, de llevar a cabo una negociación, un acuerdo que permita destrabar esta paralización, esta toma de oficinas públicas municipales para poder darle una salida a lo que hoy estamos viviendo cuando vemos a los trabajadores del Sindicato de Empleados Municipales, a su secretario general Gersaín Hidalgo Cruz, tener tomadas estas instalaciones. Un alcalde que no ha sabido respetar, que se ha pasado por el arco del triunfo muchas veces los acuerdos que se han dictado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Hace unos días se había reunido la síndica municipal y representante legal del ayuntamiento, Yasmín Martínez Irigoyen, en la ciudad de Jalapa, con el líder sindical Gersaín Hidalgo, para tratar de encontrar una solución al problema que consistía en el pago de una diferencia de salario del año pasado, un incremento salarial que no se les había pagado a los trabajadores. La entrega de uniformes a los trabajadores, que es tan necesario y que el patrón debe de entregar, así como la reinstalación de 3 trabajadores de 35 que habían solicitado permiso
al ayuntamiento sin goce de sueldo. Después de analizarse la situación, se determinó que por lo pronto se reintegrarían a sus labores 3 trabajadores, se entregarían los uniformes de trabajo, se pagaría el 4% de esta diferencia salarial, de este incremento salarial del año 2018 a quien legalmente les correspondiera. Así se había determinado en presencia de los asesores externos del jurídico, que no tienen razón de ser, que cobran más de 270,000 pesos. Este abogado que dicen que, o licenciado que no tiene cédula profesional, que se llama Laureano Malpica, que ha sido de verdad un verdadero estorbo en cualquier negociación. Allí en Jalapa, en presencia de la síndica como representante legal y la dirigencia del sindicato, se llegó a este acuerdo que les acabo de mencionar. Pero Laureano Malpica, mal asesorando al alcalde, y un alcalde totalmente manipulable, cayó en la trampa nuevamente de Laureano Malpica, que busca enredar constantemente cualquier arreglo para seguir cobrando 270,000 pesos mensuales limpiamente, fácilmente, enredando a los ediles, incluyendo al nefasto y arrastrado servil regidor que se llama Benito Soriano, un tipo que no arregla ni donde se acuesta, un vividor de la política, 4 veces regidor, un tipo que no le gusta trabajar, un tipo que quiere vivir siempre del presupuesto. El caso es que este sujeto, Laureano Malpica, convenció al alcalde y a los ediles seguidores de Morena, como a la nefasta Eusebia Cortés, una falsa lideresa que también en su momento bloqueó las calles de la ciudad cuando era líder de taxistas, y que hoy se espanta y arremete verbalmente en contra del líder sindical Erzaín Hidalgo por haber tomado las instalaciones municipales y protestar por querer pisotear las conquistas sindicales. Hoy se espanta esta señora Eusebia Cortés, achechincle de la déspota Rocío Nale, junto con el otro bueno para nada de Benito Soriano, en lugar de asesorar bien al alcalde, de decirle cuál puede ser una mejor salida, le meten más leña al fuego. Y luego, apoyado por 2 sujetos provenientes del PRI, como Felipe Rodríguez Gallegos y Oliver Damas, 2 individuos que apestan ante la sociedad por la falta de capacidad que han demostrado y por la falta de convicción a su propio partido, a quien han traicionado en reiteradas ocasiones durante esta administración y que llegaron por el PRI, no asesoran al alcalde como debe de ser, un alcalde que para colmo no tiene una salud mental adecuada para poder solucionar este problema, a quien le falta mucho oficio político que según deberían de tener el tal Benito Soriano, la Cheva Cortés, el Felipe Rodríguez alias Cabeza de Coco y Oliver Damas. 4 sujetos que tienen mucha experiencia, se supone, pero que no ayudan en nada a este alcalde, que también fue impuesto para colmo por la nefasta Rocío Nale. No se aprobó este convenio, este acuerdo que se llevó a cabo en el Tribunal Estatal de Conciliación, que consistía en reinstalar a estas personas, en pagar la diferencia del 4% y la entrega de los uniformes. Pero aparte de todo esto, Víctor Carranza, en otro arrebato de locura, se niega a pagar el quinquenio, una prestación a que tienen derecho los trabajadores que tienen más de 5 años laborados. Una prestación que ya estaba presupuestada, que ya estaba aprobada por el Congreso, que
que asciende a más de 10 millones de pesos y que se debe de pagar 2 veces por año a los trabajadores, repito, que tienen más de 5 años trabajando. Víctor Carranza, en ese arrebato de locura, un sujeto al que le gusta pisotear los derechos sindicales, se niega a pagarlo, a pagárselos, y esto detonó la manifestación que se ha convertido en un paro municipal en el que las oficinas públicas prácticamente no están dando golpe. Sin embargo, a pesar de todo esto, la síndica municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, buscando siempre el diálogo, buscando siempre la conciliación, ha llamado en reiteradas ocasiones al alcalde a un razonamiento legal para poder llegar a un acuerdo. Ayer, Víctor Carranza y varios ediles se reunieron, en la que Francisco Díaz, otro regidor, emanado este sí del Sindicato de Empleados Municipales incondicional de Gersaín Hidalgo, llevaba la propuesta de que se les pagara el quinquenio de lo que se les iba a pagar con respecto al 4% de la diferencia del incremento salarial del año 2018 y del pago de los uniformes, que de ahí se tomara ese dinero y que les pagaran el quinquenio, y que posteriormente se realizara cualquier investigación administrativa para determinar, además de que sea el tribunal quien dirima esta cuestión del pago del quinquenio. Víctor Carranza, un sujeto que no ha tenido voluntad de solucionar este problema, a quien no le ocupa ni le preocupa lo que pase los ciudadanos, lo que vivimos los ciudadanos con tanta basura en la ciudad, se negó a aceptar este acuerdo. Ante ello, el Sindicato de Empleados Municipales, a través de la vía legal, que es un notificador del Tribunal Estatal de Conciliación, citó al ayuntamiento para el día de hoy a una reunión conciliatoria para tratar de llegar a un acuerdo. No sabemos todavía en qué va a terminar todo esto. Lo que sí le podemos decir, que el sindicato, como cualquier otro sindicato, tiene derecho a que se le respeten sus condiciones generales sindicales, que estas no pueden ser rehén ni estar sujetas a los caprichos de una autoridad. Hay leyes laborales, hay una ley federal del trabajo que protege las condiciones generales de los sindicatos, sus conquistas sindicales y las prestaciones a que tienen derecho. Ya basta de que aquí en Coatzacoalcos este alcalde Víctor Carranza no busque encontrar soluciones y cada día que pase siga hundiendo a Coatzacoalcos en el descrédito, que sigamos siendo el punto en el que todos observen como una autoridad emanado de Morena, quienes en campaña decían defender los intereses de los trabajadores, ahora procuren y busquen pisotearlos. No podemos continuar así. Ojalá y los ediles de Coatzacoalcos hagan entrar en razón a este alcalde para que le digan que Coatzacoalcos no puede estar así constantemente atosigado por los caprichos de un alcalde que no entiende de razones y mucho menos defiende o respeta los derechos sindicales. Coatzacoalcos ya no puede continuar así. Ojalá y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ponga los ojos en el sur de Veracruz. Ojalá y la dirigente nacional Jacob Polensky de Morena voltee al sur de Veracruz. Ojalá Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, voltee los ojos hacia el sur de Veracruz. Ojalá Mario Delgado,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, voltee los ojos hacia el sur de Veracruz. No le pedimos al gobernador Cuitláhuac García que voltee para acá, porque este está peor que Carranza. Así estamos en el sur de Veracruz, donde los alcaldes emanados de Morena simple y sencillamente no saben qué hacer y no saben respetar los derechos sindicales y no hacen nada por encontrar soluciones. Grave lo que vivimos en el sur de Veracruz. Amigos, gracias. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.